Capítulo 558. Prueba. Clove era una persona honesta. Describió todo lo que había sucedido entre Crispy Bean y un Rivalet Super Hottie sin añadir florituras. Clover no podía entender los sentimientos de Crispy Bean, pero Senior Exterminate de Heavens inmediatamente comprendió el problema. Aún así, no había nada que pudiera hacer. Este problema era claramente una cuestión de apariencia y no era algo que pudiera resolverse mediante la lógica. Un Rivalet Super Hottie no había hecho nada malo. Incluso si lo hubiera hecho, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Llamarlo y pedirle que se disculpe con Crispy Bean? Esto fue un juego. La cara era incluso más importante que la vida. En el peor de los casos, todos se separaron. Nadie quería bajar la cabeza ante nadie. Incluso si no fuera lógico, uno debería mantenerse erguido y aceptarlo. ¿Disculparse? ¿Por qué razón necesitaría hacerlo? ¿Porque era un tanque? Face no tenía nada que ver con ser un tanque. El mayor exterminar los cielos lo pensó. Si quería resolver este problema, tenía que encontrar una manera de sacar a Crispy Bean de esta situación embarazosa. Un Rivalet Super Hottie no pudo sacarlo. Parecía que todo dependía de él. ¡Qué deprimente! Senior Exterminate de Heavens también estaba preocupado. A menos que fuera un famoso guerrero del dinero o estuviera respaldado por un club, un líder de gremio normal no tenía mucho estatus en el juego. Si surge un conflicto, será mejor que el líder del gremio se ponga a trabajar. Si el líder del gremio tenía éxito, valdría la pena. El peor de los casos sería que el conflicto no se resolviera. El líder del gremio tendría que buscar ayuda externa, lo cual sería realmente bastante deprimente. Senior Exterminate de Heavens suspiró y envió un mensaje a Crispy Bean. Crispy Bean, ya hemos jugado juntos durante tanto tiempo. Planeas dejar el gremio, pero ni siquiera nos diste una razón. Eso no está bien. Cuando los otros miembros del gremio preguntan por qué se fue Crispy Bean, ¿qué se supone que debo decirles? Eres el tanque principal de nuestro gremio. Senior Exterminate de Heavens fingió que no sabía el motivo en absoluto. Sus palabras sugirieron tres cosas. Primero, jugó la carta emocional, haciendo que Crispy Bean recordara sus buenos recuerdos con el gremio. La razón por la que Crispy Bean se fue muy simple. Si tuviera que razonar con Crispy Bean, su única opción sería atacar a un Rivalet Super Hottie, pero si un Rivalet Super Hottie tampoco estuviera satisfecho con el gremio, el daño sería irreversible. En este momento, era solo porque no estaba contento con un Rivalet Super Hottie. Mientras sus sentimientos no se intensificaran, Crispy Bean ciertamente se sentiría reacio si dejaba a su gremio y a sus amigos en el gremio. Lo segundo fue contarle a Crispy Bean sus propios problemas. Esto le daría a Crispy Bean una salida. Crispy Bean dudaba, pero podía excusarse diciendo que era para ayudarlo. En cuanto a la tercera cosa, señaló el estado de Crispy Bean. Senior Exterminate de Heavens vio completamente la razón de Crispy Bean, por lo que enfatizó su estado para atraerlo. Senior Exterminate de Heavens era bastante hábil. No era una persona común y corriente. En la superficie, era un líder de gremio normal, pero en realidad, era uno de los miembros principales de Tyrannical Ambition. Estaba manejando los asuntos del club ampliando su poder. En otras palabras, estaba en el mismo nivel que Cold Knight del 10º servidor, un miembro central experimentado y confiable. La única diferencia era que su relación con Tyrannical Ambition no podía exponerse al público. Solo podía proteger los intereses de Tyrannical Ambition en secreto. Senior Exterminate de Heavens le dio gran valor a un MT, especialmente uno como Crispy Bean. El núcleo de un equipo no solo podía tener buenas habilidades técnicas. El núcleo tenía que ser fiable. Los tanques normalmente serían entrenados por el gremio y serían bien tratados. Si simplemente cosecharas los beneficios y luego te dieras una palmada en el trasero al irte, ¿qué tan triste sería? A partir de ese momento, que Crispy Bean fuera el tanque principal ya era una forma de reconocimiento. Senior Exterminate de Heavens estaba haciendo todo lo posible para mediar, pero en el peor de los casos, Crispy Bean sería su primera prioridad. Después de que Senior Exterminate de Heavens enviara su mensaje, Crispy Bean no respondió durante mucho tiempo. Senior Exterminate de Heavens ya le había recordado a Clove que no interfiriera. Senior Exterminate de Heavens entendió la personalidad de Clove.
Si Clove intentara resolver esta situación, definitivamente le diría a Crispy Bean que estaba causando problemas innecesarios. Esto claramente alejaría a Crispy Bean del gremio, por lo que le dijo a Clove que no revelara la verdad. Senior Exterminate de Heavens inmediatamente le dijo a Clove que siguiera jugando, mientras él se ocupaba del asunto. Senior Exterminate de Heavens esperó pacientemente a que Crispy Bean respondiera, pero al mismo tiempo, vio a Clove preguntando repetidamente en el chat del gremio si alguien quería ir a Bone Abyss, pero no hubo respuesta de nadie. Senior Exterminate de Heavens de repente tuvo un pensamiento y le envió un mensaje a Clove. «Iré con ustedes». ¿Vas? Clove se sorprendió. ¿No es realmente bueno ese caballero? Quiero verlo por mí mismo. Dijo el mayor exterminar los cielos. Reduce tu producción de daño. Clavo respondió. Por supuesto. Dijo Senior Exterminate de Heavens antes de correr hacia Bone Dragon Abyss. Los 9 jugadores del equipo esperaron y esperaron hasta que llegó el líder del gremio. Naturalmente, el equipo quedó muy sorprendido. Aunque los líderes de gremio normales no eran celebridades ni nada por el estilo, todavía tenían un estatus más alto que un tanque. Los miembros del equipo vieron eso hoy. El tanque principal vino a jugar con ellos en una mazmorra tan débil y ahora el líder del gremio se unió personalmente a ellos. De repente sintieron que el futuro del gremio parecía muy desastroso. Si todos están aquí, ¿comenzamos? Senior Exterminate de Heavens saludó a todos y luego se rió. Vamos. Clove instruyó. Aunque el líder del gremio había venido, ella todavía lideraba el equipo. El equipo entró al calabozo y comenzó a pelear. Esta vez, el tanque era naturalmente un Rivalez Super Hottie. Senior Exterminate de Heavens no se preocupaba por los demás y prestó atención a la habilidad de un Rivalez Super Hottie. La habilidad de un tanque se podía ver a través de la capacidad del tanque para atraer monstruos, pero para ver realmente la habilidad de un tanque era necesario que la situación fuera complicada. Cuanto más complicada fuera la situación, más se mostraría la capacidad de un tanque para controlar el campo. Como resultado, Senior Exterminate de Heavens planeó cometer errores de vez en cuando. Por ejemplo, accidentalmente atraería demasiados monstruos. Y luego un error accidental que hace que el agro del monstruo se salga del tanque. De todos modos, este tipo de errores ocurrían con frecuencia. Senior Exterminate de Heavens tenía una excusa lista para sus errores. No había jugado en la mazmorra en mucho tiempo, así que olvidó cuántos monstruos debería sacar. Sacó el agro del tanque porque su equipo era demasiado sorprendente. Sus excusas fueron bastante razonables. Con su plan preparado, Senior Exterminate de Heavens lo puso inmediatamente en acción. Ah, qué mal. Hace mucho que no vengo por aquí. ¿Cambiaron de mazmorra? No solía haber tantos monstruos de este lado. Senior Exterminate de Heavens lloró mientras traía un montón de monstruos con él. Los otros miembros del equipo vieron esta escena, pero él era el líder del gremio. ¿Qué podrían decir? Date prisa y sálvalo. Sin embargo, un Rivalez Super Hottie fue el más tranquilo. Ignoró directamente a los 3 monstruos del líder del gremio, permitiendo que los monstruos atacaran al líder del gremio. Todo lo que dijo fue, ataquen a esos 3. Líder del gremio, espera. La implicación, te conviertes en un tanque por ahora. No era lógico según el sentido común, especialmente porque el equipo solo tenía un clérigo. Sin embargo, Senior Exterminate de Heavens tenía un buen equipo, incluso mejor que Crispy Bean. Aunque su defensa no se podía comparar con la de Crispy Bean, si su equipo superaba con creces el requisito mínimo de la mazmorra, ¿a quién le importaba? El daño fue más importante. La salud de Senior Exterminate de Eaven disminuyó bastante rápido, pero la salud de los monstruos disminuyó aún más rápido. Al final, aguantó, mientras los 3 monstruos morían. Un Rivalez Super Hottie solo les había echado una mirada para mostrar su preocupación. El mayor exterminar los cielos estaba deprimido. Era demasiado fuerte. Los monstruos que arrastraba podrían morir si él actuara como tanque. Si arrastraba más monstruos y ni siquiera él podía lidiar con ellos, entonces un Rivalez Super Hottie tampoco podría hacerlo. Parecía que este método no funcionaría. Muy pocos monstruos y un Rivalez Super Hottie le harían asumir el papel de tanque. Demasiados monstruos y,
Todos morirían. ¿Cuál fue el punto entonces? Si eso no funcionó, pasemos al segundo método. Senior Exterminate de Heavens era un striker, una clase pura de DPS, por lo que comenzó a atacar como loco, pero a pesar de sus esfuerzos, no ocurrió ningún accidente. ¿Por qué fue tan difícil provocar un accidente? Senior Exterminate de Heavens perseveró y continuó intentando causar un accidente, pero antes de que pudiera hacerlo, el jefe cayó. Senior Exterminate de Heavens dominó las tablas de daños, pero no ocurrió ningún accidente. Sin embargo, Senior Exterminate de Heavens no necesitaba realizar más pruebas. Si no ocurrió ningún accidente, solo podría significar una cosa. Incluso bajo su ataque estúpido, el tanque mantenía una agresión estable. Un Rivaled Super Hottie tenía incluso mejores habilidades que Crispy Bean. ¿Qué opinas? ¿No es bastante bueno? Después de que terminó la mazmorra, Clove le envió un mensaje a Senior Exterminar los cielos. Un Rivaled Super Hottie no había cometido ningún error en el recorrido de la mazmorra. Había hecho todo lo que un tanque excepcional necesitaba hacer. Muy impresionante. Mayor Exterminar los cielos asintió con la cabeza. Un Rivaled Super Hottie había superado sus expectativas. No es de extrañar que Crispy Bean se sintiera presionado. Si esta persona se desarrollara, seguramente ocuparía el puesto de Crispy Bean. En circunstancias normales, estaría muy feliz de que un jugador tan destacado se uniera al gremio, pero esta vez, el jugador recién agregado tuvo un conflicto con el tanque principal de su gremio. Esta no fue una situación fácil de manejar. Crispy Bean le había respondido durante el recorrido por la mazmorra. Las palabras de Senior Exterminar el cielo habían fallado. Crispy Bean tenía una opinión profunda sobre un Rivaled Super Hottie. Soy el yo. Senior Exterminate de Heavens ya había tomado una decisión hace mucho tiempo, pero después de presenciar la fuerza de un Rivaled Super Hottie, Senior Exterminate de Heavens se sintió un poco herido por perder tal talento. Desde la perspectiva de su gremio, esta persona no podía ser retenida, pero como rama de Tyrannical Ambition, no sería difícil hacer arreglos para él. Senior Exterminate de Heavens contactó rápidamente al líder del gremio de Tyrannical Ambition, Hyun Yu, y le habló de este increíble caballero que acababa de unirse al gremio. Sin embargo, debido a un conflicto con uno de sus jugadores, no pudo mantenerlo en el gremio, por lo que quería ver si Hyun Yu podía llevarlo a otro gremio. ¿Pasó algo así? Haré los arreglos. ¿Cómo se llama? Hyun, preguntaste. Si Senior Exterminate de Heavens no pudiera soportar abandonar tal talento, entonces Hyun Yu tampoco lo haría. Super bombón inigualable. Respondió el mayor Exterminar los cielos. Nombre, qué arrogante. Hyun, dijiste. Es realmente arrogante, pero tiene las habilidades para respaldarlo. Acabo de hacer una mazmorra con él. Su control sobre el agro es increíble. Intencionalmente intenté causar accidentes para ver su habilidad, pero ni siquiera pude hacer eso. Mi equipo también es mucho mejor que el suyo. ¿Eso es bueno? Me daré prisa y haré los arreglos. Hyun, te sentiste conmovido. Capítulo 559. Las 4 ramas de la ambición tiránica. Nunca se pueden tener demasiados talentos. Cuando Hyun Yu escuchó a Senior Exterminate de Heavens elogiar a este caballero, él también se interesó. Hacer que se volviera razonable fue muy fácil. Todo lo que tenía que hacer era enviar una invitación con el nombre de Tyrannical Ambition. Tyrannical Ambition y Exterminate de Heavens estaban en 2 niveles completamente diferentes. Un jugador de Glory podría no ser fanático del equipo, pero el jugador definitivamente no rechazaría la invitación de un gremio del club, a menos que el jugador fuera del tipo que no quisiera unirse a un gremio. Sin embargo, si un Rivaled Super Hottie se hubiera unido a Exterminate de Heavens, claramente no era ese tipo de persona. A Hyun Yu solo le preocupaba si esta persona podría tener algún tipo de rencor contra el equipo Tyranny. Por ejemplo, si fuera fanático de Excelentera, entonces era posible que rechazara una invitación a Tyrannical Ambition. ¿Qué detalles sabes sobre él? Hyun, le preguntaste al mayor Exterminar los cielos. No sé. Se acaba de unir al gremio hoy. Según él, hace tiempo que no juega. A juzgar por su equipo, parece ser cierto.
Dijo el mayor exterminar los cielos. Jian no tenías mucho más que preguntar. Solo estaba reflexionando si este tanque, a quien Senior Exterminate de Heavens tenía en alta estima, tenía las calificaciones para que él personalmente saliera e invitara a él. Después de pensarlo un poco, Jian Yu decidió ir a lo seguro. A pesar de que confiaba en Senior Exterminate de Heavens, este tanque y Senior Exterminate solo habían jugado juntos en una mazmorra. Senior Exterminate ciertamente no se atrevió a garantizar la capacidad de este tanque. Sin saber exactamente qué tan profunda era la habilidad de este tanque, si lo invitaba al gremio y resultaba ser un farsante, se reirían de él. Como resultado, Jian Yu encontró un líder de gremio filial y le pidió que completara la tarea. Aunque era solo un gremio filial, era un gremio que Tyrannical Ambition reconocía públicamente y podía considerarse parte de Tyrannical Ambition. La fuerza del gremio filial no se podía comparar con la ambición tiránica oficial, pero tampoco estaba mal. De lo contrario, Tyrannical Ambition no podría mantener su imagen. Los gremios filiales públicamente reconocidos recibirían ayuda directamente de Tyrannical Ambition, por lo que sus recursos no faltaban. Para los jugadores normales, saltar de un gremio como Exterminate de Heavens a un gremio filial de un club podría considerarse un gran éxito. Los asuntos dentro del juego siempre se llevaron a cabo muy rápidamente. No mucho después, un Rivalez Super Hottie recibió una invitación del gremio. Al ver una invitación personal de uno de los gremios filiales de Tyrannical Ambition, Yeshu quedó bastante estupefacto. No pensó que las cosas se desarrollarían tan rápido. Acababa de unirse al gremio Exterminar los Cielos y dirigía 2 mazmorras. No creía haber causado suficiente conmoción todavía. ¿Quién hubiera pensado que ya sería considerado lo suficientemente bueno? Incluso si hubiera dirigido una mazmorra con el tanque principal del gremio y luego también con el líder del gremio Senior Exterminate de Heavens, y hubiera recibido su reconocimiento, Yeshu no había imaginado que recibiría una recomendación directa de Tyrannical Ambition tan rápido. Esto realmente era difícil de imaginar para alguien. Si Crispy Bean no hubiera dificultado las cosas al mostrar su intención de abandonar el gremio, incluso si Senior Exterminate de Heavens fuera testigo de las habilidades de un Rivalez Super Hottie, todavía no habría pedido una recomendación de inmediato. Crispy Bean lo había obligado a tomar una decisión. No quería renunciar a Crispy Bean, pero también sentía que un Rivalez Super Hottie no era tan simple. Para no perder a ninguno de los dos, su única opción era encontrar una manera diferente de conseguir que un Rivalez Super Hottie se quedara. Después de todo, el objetivo principal de Senior Exterminate de Eaven era ayudar a Tyrannical Ambition. Yeshu no era un inmortal piadoso. ¿Cómo pudo haber sabido de todo esto? Incluso si hubiera visto lo infeliz que estaba Crispy Bean con él, apenas se habían conocido. ¿Cómo podía Yeshu saber que Crispy Bean tenía tanto orgullo y en realidad amenazaba al líder del gremio? ¿Es esta la base del dicho de que el oro siempre brillará? Le dijo Yeshu a Chengguo. Chengguo se quedó sin palabras. Yeshu realmente podría ser considerado oro, pero a ella realmente no le gustaba cómo se llamaba a sí mismo oro con tanta calma. ¿No podrías dejar que alguien más dijera esas palabras? Así que estás en... Chengguo también se sorprendió. Suspiró pensando en cuánto esfuerzo le había costado entrar en Excellent Dynasty. ¡Qué irritante! Chengguo todavía estaba melancólico. Yeshu ya había comenzado a hablar con el invitado. Él tampoco me dijo adiós. Senior Exterminate de Heavens continuó actuando. Clove no respondió porque ya había recibido una respuesta de un Rivalez Super Hottie, quien le dijo que alguien de Tyrannical Ambition lo había invitado, por lo que iría a su gremio. Clove se quedó mirando fijamente. ¿Había pensado demasiado? Parecía que se fue por su propia voluntad. Ella no tenía nada más que decir. Bueno. Clove solo respondió con una palabra. Si surge una oportunidad, deberíamos volver a estar juntos en la mazmorra. Respondió Yeshu. Tenía una buena impresión de esta chica. Seguro. Clavo respondió. Yeshu no dijo nada más. El gremio filial ya lo había llamado juntos al calabozo. Había muchas mazmorras de nivel 70. No fue posible ejecutarlos todos en un día. Las dos partes encontraron un lugar para encontrarse.
El gremio filial también vio la gravedad de la situación cuando vieron el equipo de un Rivalez Super Hotie. El equipo de un Rivalez Super Hotie no era diferente al anterior. Había tomado el Dragon Guardián Axe en Bone Dragon Abyss, pero después de ejecutar la mazmorra, se lo devolvió a Clover y dejó que el equipo se ocupara de ello. En la segunda carrera, no cayó ningún equipo de caballero, por lo que Yeshua tampoco ganó nada desde allí. Honestamente hablando, Yeshua menospreciaba el equipo de Bone Dragon Abyss incluso más que Crispy Bean. Incluso si obtuvo equipo de Bone Dragon Abyss, ¿y qué? ¿Parecería diferente frente a los demás? Los 4 gremios filiales de Tyrannical Ambition eran mucho más poderosos que Guild Exterminate de Heavens. El conjunto de equipos de un Rivalez Super Hotie fue aún más impactante para el gremio filial que para Exterminate de Heavens. El gremio filial de Tyrannical Ambition había invitado directamente a un Rivalez Super Hotie a entrar en una mazmorra de un grupo de 100 jugadores. Originalmente habían planeado agregar inmediatamente un Rivalez Super Hotie al grupo para ver cómo lidiaría con una mazmorra extremadamente difícil. Pero ahora, por lo que parece, con su equipo, ni siquiera parecía estar calificado para ingresar a la mazmorra. Antes de agregar un Rivalez Super Hotie al grupo, todos estaban susurrando entre sí cuando escucharon a un Rivalez Super Hotie reír a carcajadas. Vaya, hay tanta gente aquí para darme la bienvenida, sois todos muy amables. A decir verdad, aún no me he unido oficialmente al gremio, así que todos ustedes deberían preparar otra fiesta de bienvenida dentro de 5 días. Todos se quedaron sin palabras. ¿Cómo podía un tipo con semejante equipo actuar de manera tan arrogante? Parece que su nombre no era solo para mostrar. Todos están aquí para administrar una mazmorra. Resulta que solo tenemos 99 jugadores y tenemos un lugar vacante. ¿Estás interesado en unirte? La persona que hablaba era el líder de su grupo, Happy Chip, un clérigo. Era uno de los miembros principales del gremio filial de Tyrannical Ambition. Él fue quien invitó a un Rivalez Super Hotie. El líder del gremio de la gama tampoco había ido a invitarlo personalmente con el mismo razonamiento que Jian Yu. No quería invitarlo personalmente por un producto defectuoso. Sabiendo esto, siguiendo las instrucciones del líder del gremio, Happy Chip debía llevarlo a una mazmorra y comprobar su habilidad. Como resultado, Happy Chip organizó directamente un grupo de 100 jugadores y planeó traer a un Rivalez Super Hotie. Pero después de ver su equipo no era lo suficientemente bueno para la mazmorra. En ese momento, el chat del equipo estaba en un acalorado debate. Un grupo de 100 jugadores, ¿no puede haber nada mejor que eso? ¿Qué mazmorra? Preguntó Yeshua. Nuestro grupo está planeando administrar la tumba en el cielo. Respondió Oveja Feliz. ¿Tumba en el cielo? Eso suena familiar. Espera un segundo, voy a consultar una guía. Dijo Yeshua. Capítulo 560. Equipo de mazmorra de 100 jugadores. La mazmorra de 100 jugadores era sin duda el tipo de mazmorra de mayor escala del juego. Naturalmente, la dificultad de la mazmorra sería mayor que la de las mazmorras de menor escala. Incluso había una diferencia en la dificultad entre las mazmorras de 100 jugadores. Por ejemplo, Tomb in the Sky, la mazmorra que el grupo de Happy Chip planeaba ejecutar, solo podía considerarse moderada cuando estaba con otras mazmorras de 100 jugadores. Aunque no fue demasiado difícil, el grupo de Happy Chip aún tenía que completarlo. Todavía estaban averiguando cómo derribar la mazmorra. El equipo de mazmorras de 100 jugadores no era común porque las mazmorras solo podían ejecutarse un número limitado de veces. En comparación con las mazmorras más pequeñas, que se podían ejecutar 3 veces al día, cada persona solo podía ingresar a una mazmorra de 100 jugadores una vez por semana. Además, la mayoría no pudo despejar la mazmorra hasta el final. Esto se debía a que dentro de la mazmorra, los jugadores solo tenían una vida y los sacerdotes no podían revivirlos. Dentro de un equipo de 100 jugadores, hay una persona menos cada vez que muere un jugador. Así que gradualmente se eliminarían más y más jugadores hasta que no hubiera suficiente mano de obra. Naturalmente, para entonces, sería imposible despejar la mazmorra. Sin embargo, las recompensas por completar una mazmorra de 100 jugadores se otorgaban de manera diferente a otras mazmorras, que solo otorgaban recompensas por terminar la carrera. Las recompensas se basaban en el progreso del jugador,
por lo que incluso si todo el equipo aniquilaba y no lograba despejar la mazmorra, el equipo aún podía obtener recompensas de acuerdo con su porcentaje de progreso. Esta fue la razón por la que muchos anuncios para reclutar personas para sus grupos incluían su progreso a través de la mazmorra. Siempre que el jugador que se una no sea la primera vez en el dominio celestial, los posibles jugadores tendrán una buena idea de la fuerza del grupo. Por ejemplo, el equipo de Happy Sheep había alcanzado un 88% de finalización en Tomb in the Sky. Este porcentaje era lo suficientemente bueno como para que más del 95% de los jugadores en el dominio celestial se jactaran de él. A pesar de que Happy Sheep solo estaba investigando una mazmorra de 100 jugadores moderadamente difícil, la fuerza de su grupo ya podía considerarse asombrosa. Para los gremios en un nivel similar a Guild Exterminate de Heavens, sus equipos acababan de dar el primer paso para abordar mazmorras de 100 jugadores de nivel 70. En cuanto a los jugadores salvajes sin gremio, formar un equipo aleatorio de 100 jugadores era como comprar la lotería. Atravesarían todo lo que pudieran. Sin embargo, grupos aleatorios que destruyan mazmorras de 100 jugadores solo podrían ser posibles si el grupo de jugadores fuera de nivel 70 y la mazmorra fuera de nivel 60. Como resultado, el orgulloso equipo de Happy Sheep instantáneamente se enfureció cuando se enfrentó a un tipo que inmediatamente fue a revisar un recorrido después de escuchar el nombre de la mazmorra. Leer una guía. ¿Qué cree que es esto? ¿Una mazmorra para 5 hombres de la aldea de novatos? Alguien escribió furiosamente en el chat grupal. Si se pudieran limpiar 100 mazmorras de jugadores simplemente leyendo un tutorial, entonces no sería tan difícil. Ser capaz de luchar en una mazmorra de 100 jugadores podría contarse como una habilidad. No se puede aprender leyendo los tutoriales una vez. Requirió horas y horas de práctica. Estas personas pudieron superar el 88% de Tomb in the Sky porque habían pasado por 9 semanas de repetición y dificultades. Solo pudieron intercambiar su calificación final después de que sus habilidades maduraran y su equipo mejorara. Sin embargo, este tipo simplemente escribió a la ligera que iba a consultar una guía. Se sentía como si estuviera mirando hacia abajo a 100 mazmorras de jugadores y se sentía bastante ofensivo escucharlo. Probablemente nunca antes había dirigido una mazmorra de 100 jugadores, ¿verdad? ¿Cómo podría ser bueno un tanque como este? Algunas personas expresaron sus dudas, disparando ciegamente con la boca. A los ojos de un jugador normal, aquellos que creían que las mazmorras de 100 jugadores se podían limpiar leyendo un simple recorrido, eran novatos que nunca habían luchado en una mazmorra de 100 jugadores y no conocían la diferencia entre el cielo y la tierra. Happy Sheep tampoco estaba muy contento, pero a pesar de que lideraba el equipo, no era un miembro central del nivel de líder del gremio. El asunto le había sido informado a Hyun-Yu por Senior Exterminate de Heavens. Luego, Hyun-Yu dejó la tarea al líder del gremio de la rama, quien le asignó la tarea. El origen de un Rivaled Super Hottie se había perdido durante este proceso, por lo que Happy Sheep no sabía realmente qué responsabilidad debía asumir. El líder del gremio le dio una orden y él simplemente la aceptó por conveniencia. Después de escuchar a un Rivaled Super Hottie decir, voy a consultar una guía, de repente sintió que esta persona se estaba sobreestimando a sí misma. ¿El gremio extermina los cielos? Aquellos que provenían de tal gremio solo podían ser tan hábiles. Pensó Happy Sheep, pero como había aceptado la tarea del líder del gremio, no podía no hacerlo. Por lo tanto, solo podía esperar pacientemente a que revisara a su guía. Al mismo tiempo, miró el chat y vio a los demás riéndose de él. No tenía intención de detenerlos. Tomaría mucho tiempo leer detenidamente la guía de esta mazmorra para 100 jugadores. Happy Sheep decidió iniciar la reunión previa a la mazmorra. En la reunión se discutirían sus errores en la ejecución anterior y lo que se podría solucionar, pero no mucho después de comenzar la reunión, la voz de un Rivaled Super Hottie se escuchó. Está bien, ya terminé de leer. ¿Cuándo comenzamos? Happy Sheep miró el reloj. Solo habían pasado 10 minutos. Inmediatamente volvió a ponerse furioso. Las mazmorras de 100 jugadores eran complicadas. En primer lugar, la mazmorra en sí era compleja. En segundo lugar, como el equipo estaba formado por 100 jugadores, la composición de las clases era muy complicada. Ningún tutorial cubrió todo porque todos usaron equipos con diferentes clases. Debido a esto,
Muchas personas compararon varias guías antes de considerarlas como guía, haciendo que las guías fueran aún más complicadas. Entonces, ¿10 minutos? Probablemente ni siquiera llegó al primer jefe, ¿verdad? Happy Chip no dijo nada cuando estalló el chat del equipo. ¿Cuánto tiempo llevas mirando una guía? 10 minutos, eso es 1 minuto para cada jefe. ¿Cree que esta es una mazmorra normal a pequeña escala? En las mazmorras normales de pequeña escala, la dificultad se concentraba principalmente en el jefe, por lo que las partes importantes para este tipo de mazmorras eran los jefes. Sin embargo, en las mazmorras de 100 jugadores, los maps estaban todos en un nivel similar al de los jefes de mazmorras de menor escala. Al mirar una guía, el jugador no solo podía mirar a los jefes. Un rivalet Super Jotie dijo que había terminado la guía en 10 minutos, lo que hizo que muchos sospecharan. Todos lo miraron con desprecio nuevamente y lo vieron como demasiado novato. Lo que sea. No hablemos más de eso. Lo agregaré al equipo y podrá aprovecharnos de nosotros. Él lo entenderá una vez que entremos. Dijo Oveja Feliz. ¿Por qué no dejarlo ser el tanque principal y ver qué dice? Alguien sugirió. Todos rieron a carcajadas. Hablando de esto, si las mazmorras de 100 jugadores no fueran tan limitadas y preciosas, ciertamente habrían aceptado para poder reírse de él. No bromees. Podemos dejarlo ser un tanque cuando dirijamos una mazmorra diferente. Alguien más lo refutó. Él simplemente está absorbiendo de todos modos. No importa si él está allí o no. Será más eficiente conmigo. Alguien interrumpió de repente. Todos se volvieron. Sudor, era un rivalet Super Jotie. Este tipo realmente se había unido al chat. Habían estado charlando demasiado intensamente y ni siquiera notaron la notificación de que él se había unido. Tos. ¿Qué? Hermano, ¿quieres ser el tanque principal? Alguien hizo un seguimiento. ¿Tanque principal? Miré una guía. Puede que necesite que alguien me preste su equipo para el cuarto, quinto, noveno y último jefe. Dijo Yeshiu. Efectivamente, este tipo solo había mirado a los jefes. Este tipo no estaba aquí para robarle su equipo, ¿verdad? Nadie sabía qué pensar, pero un rivalet Super Jotie ya se había unido al equipo y se sentían demasiado avergonzados para decirle algo a la cara. Esta situación era un poco diferente a cuando un rivalet Super Jotie se unió a Guild Exterminate de Heavens. Después de todo, Yeshiu había ido a unirse al gremio Exterminar los Cielos él mismo. No había necesitado mostrar su habilidad de antemano, razón por la cual Crispy Bean inmediatamente dudó de su habilidad. En su situación actual, Tyrannical Ambition lo había acorralado. Incluso si todos dudaran de su habilidad, podrían hablar a sus espaldas, pero si se lo dijeran a la cara, Happy Chip, quien lo trajo, se sentiría avergonzado. Podrían tener dudas sobre un rivalet Super Jotie, pero al menos tenían que darle cara al líder de su equipo. ¿Qué tal si eres el tanque principal por ahora? Cuando lleguemos al cuarto y quinto tanque, ¿podremos cambiar? Alguien dijo medio en broma. Está bien, pero realmente no recuerdo mucho sobre esta mazmorra, así que no creo que pueda liderar muy bien. Dijo Yeshiu. Todos lloraron. ¿Acababa de mirar al guía y quiere guiarlos? Happy Chip no pudo soportarlo más. Yo lideraré. ¿Estás seguro de que te parece bien ser un tanque? Tendré problemas con el cuarto, quinto, noveno y último jefe. Repitió Yeshiu. Bien. Entiendo. Entonces comencemos y veamos qué pasa. Dijo Oveja Feliz. Seguro. Dijo Yeshiu y luego entró al calabozo. Pensó que hablaba en serio. De verdad pensó que hablaba en serio. Alguien volvió a hablar en el chat. Esta persona recordó que además del chat del equipo, podía hablar en el chat del gremio, al que un rivalet Super Jotie no tenía acceso. Ya entró al calabozo. Como tanque, comenzará a atraer monstruos. ¿No deberíamos darnos prisa y entrar? Otra persona se burló. ¿De qué están hablando? Los otros miembros del gremio tenían curiosidad. Un dios ha venido a nuestro gremio. Alguien sin darse cuenta dijo la verdad. ¿Oh? Sí, un dios excepcional. La verdad continuó. ¿OMS? Super bombón inigualable. ¿Ves ese nombre? Alguien dijo. ¡Qué arrogante! ¿Cómo es él un dios?
Preguntó una persona curiosa. Es difícil decirlo en una sola frase. Está bien, deja de charlar. Entremos. Dijo apresuradamente Happy Chip. No pensó que su equipo iría al chat del gremio para continuar con este chat. Esto. ¿No era esto equivalente a abofetear al líder del gremio? Este tipo era la persona que el líder del gremio le había dicho que trajera al gremio, pero su equipo se reía de él. Efectivamente, el líder del gremio de la gama vio el chat y le envió un mensaje a Happy Chip en privado. ¿Qué le pasa a esta persona? Happy Chip explicó lo que había sucedido para hacerle saber al líder del gremio que su equipo no estaba tratando de abofetearlo, pero que esta persona realmente no parecía ningún tipo de experto. Entonces déjalo ser el tanque principal y mira qué pasa. Instruyó el líder del gremio de la gama. ¿Pelear en Tomb in the Sky con ese equipo? Happy Chip sintió miedo con solo decirlo. ¿Qué equipo tiene? El líder del gremio de la gama claramente no conocía los detalles. Oveja Feliz explicó. El líder del gremio de la gama frunció el ceño y luego dijo después de una breve pausa, debería poder luchar contra los monstruos de la mafia, ¿verdad? Hagamos que pelee con los monstruos de la mafia primero, bueno. Con un rivalez super hottie llamándolos y viendo a Seven Blossom Leaves buscarlos, los dos finalmente dieron un paso adelante de mala gana. Todos den un paso al frente, esforcémonos más. Yeshu aplaudió. Todos querían señalarlo con el dedo medio, pero se resistieron. ¿Están listos los clérigos? Preguntó Yeshu de nuevo. Nadie pronunció una palabra. Afortunadamente, uno de los clérigos era Happy Chip. Como líder del equipo, tenía la responsabilidad de mantener la atmósfera del equipo. En ese momento, se destacó y respondió, listo. Los otros clérigos se sintieron avergonzados de no decir nada ahora y también gritaron. Personas de PS. Sí, estamos listos. Esta vez, Yeshu solo había dicho una palabra, cuando los de PS lo interrumpieron impacientemente. Este tipo siguió advirtiéndole sin cesar. ¿Pensó que era un dios o algo así? Solo iba a decir a los de PSers, no se apresuren demasiado. Yeshu sonrió. Los DPS se quedaron en silencio. ¿Entonces voy a detener a algunos monstruos? Preguntó Yeshu. Vete a suicidarte. Todos gritaron en sus mentes. Los clérigos querían fingir que se desconectaban, mientras que los que no eran clérigos querían inmovilizar a los clérigos. Desafortunadamente, estas no eran opciones. El líder del equipo Happy Chip dijo, tire. Un rivalet super hottie corrió hacia adelante. A los ojos de todos, su postura era repugnantemente fea. Va a morir inmediatamente. Alguien susurró en voz baja. Sí. No les convenía decir estas cosas en el chat, pero aún podían hablar entre ellos en privado. Si un rivalet super hottie solo mirara a los jefes en las vías, entonces descuidaría muchos problemas difíciles en la mazmorra. Por ejemplo, al entrar a la tumba. Sin embargo, nadie quería recordárselo. Todos querían verlo sufrir. Cuidado, hay una trampa en la entrada. Alguien gritó. Esta voz no les era desconocida. Era el tanque principal original, Seven Blossom Leaves. Suspiró, todos suspiraron. Seven Blossom Leaves fue realmente demasiado amable. Yi. Respondió Yeshu. Ja, míralo. Parece que tuvo un calambre. ¿Se enfermó? Todo lo que escucharon fue un «¿yi?» Entonces, un rivalet super hottie de repente comenzó a temblar. Algunos de los jugadores inmediatamente comenzaron a ridiculizarlo. Sin embargo, tan pronto como hablaron, vieron una luz fría saltar repentinamente del costado de un rivalet super hottie. Un clavo había salido disparado del suelo. Cheng 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 cheng. Púa tras púa perforaron la tierra y salieron disparadas del suelo, todo desde debajo de los pies de un rivalet super hottie. Sin embargo, ninguno lo golpeó porque un rivalet super hottie seguía temblando. Hizo que todos sintieran náuseas, pero él esquivaba todos los picos cada vez. ¿Los está esquivando? Todos quedaron asombrados. Lo estaban viendo claramente, pero les costaba creerlo. Sus movimientos eran demasiado diminutos y rápidos para verlos.
Vivir a través de esta trampa de púas no era raro. La trampa había sido completamente resuelta con los cuerpos de innumerables jugadores. Todos los jugadores del equipo de Happy Chip sabían cómo atravesar la trampa sin activarla. Sin embargo, atravesar la trampa de esta manera era algo que nunca antes habían visto. Oh, hay una trampa aquí. Cierto, lo olvidé por completo. Todos escucharon a un rivalez Super Hottie murmurar para sí mismo. Luego, se dio vuelta y les gritó a todos: aquí hay una trampa, todos tengan cuidado, joder, ¿quién necesita que nos lo digas? Una vez más se resistieron a enviarle el dedo medio. Increíble. De hecho, los esquivaste a todos. En este momento, Seven Blossom Leaves ya había llegado al lado de un rivalez Super Hottie. ¿Me halagas? Tú tampoco estás mal, dijo Yeshiu. Puedes pasar las trampas sin activarlas. Si lo olvidas, sígueme. Seven Blossom Leaves caminó hacia el frente. Seven Blossom Leaves, ¿no puedes ser tan amable? Todos lloraron. Sin embargo, tuvieron dudas. Alguien tan arrogante como un rivalez Super Hottie podría decir en tono arrogante: no es necesario. Puedo pasar las trampas incluso si las piso todas. Pero en realidad lo oyeron decir: ¿en serio? ¿Usted puede hacer eso? Entonces déjame ver cómo lo haces. Un rivalez Super Hottie siguió a Seven Blossom Leaves, dejando a todos sin palabras. Como resultado, además de los pocos picos que un rivalez Super Hottie desencadenó al principio, ninguna de las otras trampas se activó. Tomaron la ruta segura y pasaron de manera segura. ¿Ya terminaron todos? Escucharon que un rivalez Super Hottie les preguntó con tono preocupado. Hemos terminado. Solo un pequeño número de jugadores respondió. A un rivalez Super Hottie no pareció importarle. Después de pasar por las trampas, dio 2 vueltas. ¿2 caminos? Un segundo, déjame revisar la guía. Bien. No es necesario que lo mires. Toma el camino de la izquierda, dijo Happy Chip impotente. Bueno. Un rivalez Super Hottie cabeceó hacia la izquierda. Tú, Happy Chip solo dijo una palabra antes de que sucediera algo. Los demás estaban eufóricos, pero una persona aún así habló: cuidado. En el momento en que salió la advertencia, 2 estatuas de piedra en el camino de la izquierda de repente comenzaron a moverse. Las espadas de piedra no tenían ninguna luz reflejada en ellas. Mientras atravesaban el aire, se dirigieron directamente hacia un rivalez Super Hottie. ¡Wow! Un rivalez Super Hottie gritó e inmediatamente rodó. ¡Mierda! Esta brillante esquiva hizo que Happy Chip gritara de ira. Como era el líder del equipo, había sido paciente con un rivalez Super Hottie, pero en ese momento, estaba a punto de empezar a maldecir. La razón fue porque él era el líder del equipo. Para alguien que seguía cometiendo errores, siempre los maldecía implacablemente. Un rivalez Super Hottie avanzó. A pesar de que esquivó las 2 espadas, rodó hacia otras 2 estatuas. Su único movimiento atrajo a 4 estatuas. Los creeps más pequeños en las mazmorras de 100 jugadores estaban todos al mismo nivel que los jefes de mazmorras pequeñas normales. Para algunos equipos más fuertes, era posible derrotar 4 estatuas al mismo tiempo, pero para el equipo de Happy Chip, que buscaba seguridad, solo tenían mucha confianza en tirar una estatua. Después de familiarizarse con la mazmorra, gradualmente comenzaron a sacar 2 estatuas. De vez en cuando, incluso habría momentos aterradores, pero esta vez, este tipo con su ridículo nombre en realidad sacó 4 estatuas a la vez. ¿Qué creía que eran? ¿El equipo principal de Tyrannical Ambition? Capítulo 562. Reúnase alrededor del tanque. Parecía que estaba subestimando esta mazmorra de 100 jugadores. Nadie estaba feliz. Sacar 4 estatuas a la vez debería haber significado que pensaba muy bien en el equipo, pero aún así no estaban contentos. Por eso ser un tanque era difícil. Las 4 estatuas eran de la misma clase, Blademasters. Sin embargo, eran un poco diferentes de los Blademasters Jagebelts. Usaban espadas de piedra, no sables de luz, y no poseían aura de espada. Atacaron con un manejo de espada simple y llanamente. En comparación con los Blademasters Jagebelts, sus ataques tenían un alcance más bajo.
Los Blademasters Jagebells tenían una variedad de habilidades, como Sword Draw o atacaban usando su aura de espada, lo que les permitía atacar más allá de las capacidades físicas de su arma. Sin embargo, estas 4 estatuas de piedra no tenían este tipo de métodos. Habían retirado 4 estatuas. Después de que Happy Chip maldijo, inmediatamente levantó la voz. Realmente tenía miedo de que un Rivaled Super Hottie volviera a avanzar y sacara otras 2 estatuas de piedra. Derrotar 6 estatuas de piedra a la vez fue una hazaña que nadie había logrado antes. Happy Chip no tenía intenciones de intentar hacerlo. Afortunadamente, un Rivaled Super Hottie no volvió a avanzar. Después de que otras 2 estatuas lo atacaran, saltó hacia atrás y esquivó otros 2 cortes. Sin embargo, las 2 primeras estatuas de piedra ya habían comenzado a atacarlo nuevamente. Un brillo blanco rodeó a un Rivaled Super Hottie como si llevara un pequeño cosmos. Instantáneamente activó el espíritu de caballero. Dio un paso, levantó su escudo con su mano izquierda y blandió su espada con su mano derecha. Bajo los efectos del espíritu de caballero, este ataque se llamó carga heroica. Un Rivaled Super Hottie se movió más rápido que la estatua de piedra y su espada golpeó la cintura de la estatua de piedra. La estatua de piedra cayó y un Rivaled Super Hottie no perdió el tiempo. La carga heroica bajo el espíritu del caballero no podía detenerse. Estallido. La segunda estatua de piedra también salió volando y se estrelló contra la primera estatua de piedra. En cuanto a la tercera y cuarta estatua de piedra, no habían estado en el camino de Heroic Charge. Aún así, después de 2 explosiones, la tercera y cuarta estatuas de piedra también salieron volando. Todos quedaron atónitos, especialmente los caballeros del equipo. ¿Fue eso una carga de arco? El tercer tanque le dijo al cuarto tanque después de un momento de vacilación. Parecía que, el cuarto tanque no se atrevió a creer lo que veía. Debe haber sido 7 hojas de flor confirmadas. Lo había visto claramente. Si no hubiera sido una carga de arco, y mucho menos la tercera y cuarta estatua de piedra, ni siquiera la segunda estatua de piedra habría sido enviada a volar. Al tercer y cuarto tanque no les quedaban palabras que decir. Arc Charge significaba que la carga no había sido trazada en línea recta, sino que había viajado a lo largo de una trayectoria curva. Moverse en un camino curvo no era difícil, pero la parte difícil era obtener el resultado que uno quería y alcanzar el objetivo previsto. La carga de arco de un Rivaled Super Hottie en realidad había derribado a 4 objetivos que no estaban en línea recta. Esto requirió una precisión, cálculo y control increíbles. Solo un caballero experimentado podría comprender la dificultad de esta maniobra. En ese momento, las 4 estatuas de piedra habían sido enviadas chocando entre sí. Un Rivaled Super Hottie voló. Con un salto heroico, blandió su espada hacia una de las 4 estatuas de piedra. Sin embargo, el daño pasó a través de cada estatua y a la siguiente. El salto heroico bajo el espíritu de caballero también tenía otro nombre, salto heroico justo. El salto heroico original causó grandes cantidades de daño a un solo objetivo, mientras que los objetivos restantes recibirían daño de la onda de choque. Sin embargo, Fair Heroic Leap causaría la misma cantidad de daño a cada objetivo. El daño infligido dependía de la defensa del objetivo que había sido alcanzado por el salto. Los demás también recibirían la misma cantidad de daño. El ataque de un Rivaled Super Hottie causó la misma cantidad de daño a cada una de las 4 estatuas. Las estatuas agrupadas no pudieron mantenerse en pie por un momento. ¡Ataque!, gritó Yesiu. Los demás lo vieron luchar solo contra las 4 estatuas de piedra y quedaron algo aturdidos. Cuando lo oyeron gritar, finalmente despertaron. Algunos atacaron, mientras que otros dudaron. ¿4 estatuas de piedra? ¿Cómo iban a ganar? Los clérigos se sintieron incómodos al levantar sus bastones porque no tenían nada que hacer por ahora. Cuando un Rivaled Super Hottie luchó contra las 4 estatuas de piedra, no recibió ningún daño. Todos, adelante. Seven Blossom Leaks de repente le gritó al tercer y cuarto tanque, mientras avanzaba. Carga heroica, gritó Yesiu. Comprendido. Seven Blossom Leaks parecía que ya lo sabía mientras cargaba hacia adelante con una aura blanca que rodeaba a su personaje. Aunque no tenía la capacidad de derribar las 4 estatuas con una sola carga de arco,
Las 4 estatuas estaban todas en el mismo lugar, por lo que solo necesitaba cargar hacia adelante. El primero chocó contra el segundo chocó contra el tercero chocó contra el cuarto. La carga tampoco perdió impulso porque también era una carga heroica. Estallido. Sonaba como si hubiera ecos. Las 4 estatuas de piedra fueron enviadas volando hacia un lado por Seven Blossom Leaves, derribándolas hacia sus plataformas de piedra originales. Seven Blossom Leaves había hecho la carga con bastante rapidez. Saltó en el aire y se estrelló con un salto heroico. Las 4 estatuas de piedra acababan de recuperarse y estabilizarse, pero inmediatamente fueron estrelladas contra el suelo una vez más. Los ataques de las clases de DPS ya habían surgido. La plataforma de piedra se convirtió instantáneamente en una escena deslumbrante. El espacio era demasiado estrecho. Muchas de las clases cercanas no pudieron acercarse y solo pudieron quedarse atrás. «Te enviaré uno». Alguien gritó. Una de las estatuas de piedra salió corriendo inesperadamente. Un Rivalez Super Hottie estaba al frente, corriendo de una manera fea. Estaba agitando su espada de manera vergonzosa, provocando a la estatua de piedra. «Esta vez, no necesitas aprender de mí». Yeshiu no se olvidó de decírselo a Seven Blossom Leaves. «Lo sé». Seven Blossom Leaves se rió. «Tercer tanque». El tercer tanque, el anterior, escuchó el grito de Seven Blossom Leaves y se preparó para tomar el control por costumbre. Cuando vio las acciones de Seven Blossom Leaves, inmediatamente entendió qué hacer. Activó espíritu de caballero, carga heroica y luego salto heroico justo. Las 3 estatuas de piedra no pudieron defenderse. Solo tuvieron tiempo suficiente para hacer algo, cuando otro caballero los envió a volar. El último había sido arrastrado por un Rivalez Super Hottie hacia las clases de corto alcance que no podían meterse en el espacio. Los clérigos también estaban de este lado. Un Rivalez Super Hottie no había recibido ningún daño al luchar contra las 4 estatuas de piedra. Ahora que había detenido a uno, esa estatua de piedra comenzó a dañar a los otros jugadores. Era como si un Rivalez Super Hottie les estuviera dando trabajo a los clérigos. Controla bien el campo, lanza un shururu. Seven Blossom Leaves dirigió la batalla. Las brujas no se atrevieron a demorar el verdadero tanque en sus corazones e inmediatamente arrojaron su Dai Shururus. Cuarto tanque. Cuando la situación ya no pudo controlarse más, Seven Blossom Leaves gritó. El cuarto tanque ya estaba preparado. Activó Nichts Spirit antes de usar Heroic Charge y Fair Heroic Leap. El arreglo original terminó en este momento. Los 4 caballeros no pudieron hacer de esto un bucle sin fin. Carga heroica y salto heroico no tuvieron un tiempo de reutilización demasiado largo, pero espíritu de caballero no era una habilidad compartida que aquellos por debajo del nivel 20 pudieran usar. Tuvo un tiempo de reutilización muy largo. Sin embargo, el equipo tenía 5 tanques. El quinto tanque levantó su espada y su escudo en preparación. Sin embargo, otro caballero no fue suficiente para que el ciclo fuera interminable. El ciclo todavía caería aquí, pero al ver los valores de salud de las estatuas de piedra, los jugadores experimentados ya habían llegado a una conclusión. A pesar de que las estatuas de piedra eran tan fuertes como los jefes de mazmorra normales, el número de jugadores aquí no era de 5 o 10 jugadores. Con tantos jugadores atacando, hicieron mucho más daño del que podrían hacer 5 o 10 jugadores. Mientras controlaran la batalla y atacaran libremente, matarían estas estatuas de piedra a la misma velocidad que matan maps en mazmorras normales. El quinto tanque finalmente actuó. Cuando completó su conjunto de habilidades, terminó el control total sobre las 3 estatuas de piedra. Sin Nichts Spirit, los efectos de Charge y Heroic Leap fueron diferentes. Las 2 habilidades no podrían derribar las 3 estatuas de piedra. Sin embargo, las 3 estatuas de piedra estaban casi muertas, por lo que parecía que aún podían perseverar. Seven Blossom Leaves de repente sintió que le dolía la cabeza. Debido a que habían controlado completamente los movimientos de estas estatuas de piedra, no habían seguido la agresión. Después de que terminara su control sobre las estatuas, ¿a quién atacarían? Nadie sabía. La confusión sobre el agro generalmente resultaba en la eliminación del equipo. Todos dispersos. Definitivamente no podría recibir los 4 golpes.
Pero antes de que llegaran los ataques, escuchó otro rugido, seguido de una voz. ¿A qué hay que temer? Aún hay otro tanque que aún no se ha movido. Capítulo 563. Hermano, más despacio. Justo cuando las 4 estatuas de piedra estaban a punto de atacar al quinto tanque, de repente se dieron la vuelta y cargaron hacia un objetivo diferente, el autoproclamado tanque Unrivaled Super Hottie. En ese instante, nadie tuvo tiempo de refutar su autoproclamación. Todos sabían lo que era importante en ese momento. Date prisa y ataca. Su tanque aceptado Seven Blossom Leaves y el líder de su equipo Happy Chip gritaron al mismo tiempo. Los DPS no se atrevieron a ser lentos. En este momento crucial, no les importaba si sus ataques provocarían que el agro se saliera de control o desperdiciaran maná. Simplemente dispararon todas las habilidades dañinas que poseían. El camino se iluminó con los efectos brillantes de todos los diferentes tipos de habilidades. Se podían ver claramente las 4 estatuas envueltas en luz. Las estatuas de piedra tenían una gran resistencia, por lo que muchas de las habilidades de control de multitudes no tuvieron ningún efecto sobre ellas. Aunque no importó. Solo necesitaban deshacerse de sus últimos restos de salud. Estallido. Finalmente, una estatua de piedra se desmoronó y cayó al suelo con un fuerte estruendo. Poco después, también siguieron el segundo y el tercero. Todo lo que quedó fueron pedazos de piedra que no diferían en tamaño de los guijarros del camino. Solo quedó la 4ª estatua de piedra. Debido a que el daño producido no se había distribuido equitativamente entre las estatuas, la velocidad a la que su salud disminuyó fue diferente. A esta 4ª estatua de piedra todavía le quedaba bastante salud y todavía corría hacia Unrivaled Super Hottie. Sin embargo, la crisis se había evitado. Una sola estatua de piedra no era nada difícil de manejar. Unrivaled Super Hottie se había defendido antes de una estatua de piedra, por lo que no hubo ningún problema. Seven Blossom Leaves había planeado originalmente usar un provocar para que la estatua de piedra lo atacara, pero se dio cuenta de que no era necesario. Por lo tanto, decidió no utilizar Prevouk y se adelantó para brindar ayuda. Luego, vio una gran tormenta de habilidades volar, envolviendo a la 4ª estatua de piedra y a Unrivaled Super Hottie. Seven Blossom Leaves se sobresaltó. Aunque Unrivaled Super Hottie no recibiría daño, este tipo de ataque afectó la vista y la toma de decisiones del tanque. El tanque normalmente esquivaría los ataques de todos modos. Sin embargo, viendo cómo la batalla estaba llegando a su fin, no tenía sentido preocuparse por asuntos triviales, por lo que Seven Blossom Leaves decidió no decir nada. El amable Seven Blossom Leaves no podría haber sabido que esta ola de ataques representaba el resentimiento del equipo. Los ataques no matarían a Unrivaled Super Hottie, pero aún así se sentiría bien ver que los ataques caigan sobre él, ¿no? Estallido. Otro estruendo y pedazos de piedra salieron volando de la luz. Los trozos de piedra cayeron al suelo y se convirtieron en polvo. Cuando la luz se desvaneció, a la 4ª estatua de piedra ya le faltaba la cabeza. Se balanceó hacia un lado y luego cayó al suelo. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Cuando las otras 3 estatuas de piedra cayeron, la crisis pasó, pero solo pudieron relajarse después de que concluyó toda la batalla. Después de respirar profundamente, se volvieron hacia Unrivaled Super Hottie y lo miraron. Por supuesto, solo las personas en la vida real podían mirar fijamente. En el juego, parecía que todos se habían vuelto hacia Unrivaled Super Hottie. También fue una vista bastante espectacular. Camaradas, buen trabajo. Unrivaled Super Hottie se volvió para mirar a todos y agitó las manos. ¡Mierda! Todos gritaron. ¡Avancemos! Unrivaled Super Hottie apuntó su espada hacia adelante y salió corriendo. Happy Chip lo vio correr hacia adelante. Todos ya empezaban a volverse hacia él. Si no decía nada, los demás le perderían el respeto. Inmediatamente persiguió a Unrivaled Super Hottie y gritó: «Hermano, espera un segundo». ¿Estás hablando conmigo? Unrivaled Super Hottie se giró para mirar, pero sus pies no dejaron de moverse. Sí, estoy hablando contigo. Espera un segundo. Gritó la oveja feliz. Oh. La Super Hottie inigualable se detuvo. Vio que los demás tampoco se movían. Todas sus miradas estaban fijadas en él.
Cometiste un error. ¿No se suponía que íbamos a tomar el camino de la izquierda? Preguntó inigualable Super Hottie. No. Happy Chip respondió apresuradamente. Es así. Hermano, más despacio. No saquemos 4 estatuas de piedra a la vez. La presión es demasiada. ¿No fue bien? Preguntó inigualable Super Hottie. Happy Chip de repente quedó perpleja. Según los resultados, no parecía haber ningún peligro. Sin embargo, la batalla hizo que sus corazones saltaran de miedo durante todo el proceso. Si no lograban los efectos ideales de control de multitudes, las 4 estatuas de piedra atacarían a los caballeros y los clérigos ejercerían demasiada presión sobre ellos. Para los tanques, si tenían leche, eran dioses. Si no tenían leche, eran melones. Si los tanques se convirtieran en melones, todo el equipo se convertiría en una granja de melones. Cualquiera podría ser retirado en cualquier momento. Por eso, cuando quitaron 4 estatuas de piedra, Happy Chip sintió que el riesgo era demasiado grande. No, esto fue lo que sintió todo el equipo. Si alguien comete un pequeño error y las estatuas no están bien controladas, ¿no sería desastroso? Razonó Oveja Feliz. Ahí estoy yo. Dijo Super Hottie inigualable. Es por tu culpa que hay tantos problemas. Happy Chip lloró en su mente. En ese momento, otros jugadores interrumpieron. ¿Tú? ¿Puedes controlar todas las estatuas tú solo? Cuando establezco las bases, todo se vuelve bastante fácil. Dijo Super Hottie inigualable. Aquellos que no eran lo suficientemente hábiles no pudieron captar el significado detrás de sus palabras. Sin embargo, Seven Blossom Lips entendió de inmediato y preguntó, ¿tienes confianza en usar Arc Charge para reunir monstruos? Un pedazo de la torta. Dijo Super Hottie inigualable. Todos silbaron en señal de disgusto. Solo Seven Blossom Lips dijo honestamente, respeto. Si practicas un poco, también podrás dominarlo. Un rivalet Super Hottie animó a Seven Blossom Lips. El silbido aumentó de volumen. Seven Blossom Lips era una buena persona. No era necesario mencionar su popularidad dentro del equipo. Era uno de esos tipos que, incluso si lo encontrabas desagradable, no podías odiarlo. Cuando escucharon a un rivalet Super Hottie actuar como si estuviera dando un consejo, muchos se sintieron enojados en lugar de Seven Blossom Lips. Justo cuando estaban a punto de hablar en favor de Seven Blossom Lips, lo escucharon hablar primero. No puedo. He practicado durante mucho tiempo. Todavía no puedo entenderlo. Entonces no hay nada que pueda hacer. No requiere habilidad mecánica intensa. Depende enteramente de la experiencia y la conciencia y se ejecuta confiando en la intuición. Si necesitas hacer cálculos de antemano, no podrás actuar a tiempo. Super Hottie incomparable explicó. Sí. Es exactamente así. Seven Blossom Lips estuvo de acuerdo. Este no fue un buen sentimiento. En pocas palabras, se trataba de un asunto de pájaros del mismo plumaje. Los débiles serían menospreciados. Los fuertes serían expulsados. Solo aquellos con un nivel de habilidad similar podrían coexistir armoniosamente. Se podía reír de los débiles, pero los fuertes dejaban un sentimiento amargo al ser excluidos. La mayoría de la gente esperaba que los demás fueran más débiles que ellos, nunca más fuertes. Por lo tanto, la mayoría de los jugadores del equipo de Happy Chip esperaban que un rivalet Super Hottie fracasara. Sin embargo, sus esperanzas nunca se hicieron realidad. Aún no había sucedido nada peligroso para un rivalet Super Hottie, pero el cuarto tanque había entrado en una crisis. No podemos sanar lo suficiente, no podemos curarnos lo suficiente. Gritaron los clérigos que apoyaban al cuarto tanque. Con la habilidad de estos caballeros, incluso si no pudieran aguantar para siempre, no deberían haber caído en una crisis tan rápido. Sin embargo, el cuarto tanque había sido distraído por un rivalet Super Hottie y no bloqueó un ataque adecuadamente con su escudo. La lanza golpeó su cuerpo. La caída de la salud superó las expectativas de los clérigos. Al ver los feroces ataques entrantes, los clérigos inmediatamente se sintieron presionados y rápidamente pidieron ayuda. El quinto tanque escuchó la llamada y se acercó. El equipo tenía un total de 5 tanques,
incluido un Rivalez Super Hottie. En este momento, el quinto tanque no tenía ningún monstruo que tirar. Originalmente pensó que necesitaría ayudar a un Rivalez Super Hottie, pero ¿quién hubiera pensado que el cuarto tanque lo necesitaría primero? Presta atención a ese lado. ¿Qué haces mirándome todo el tiempo? Yesio habló. Tenía 3 clérigos detrás de él, pero no estaban muy ocupados. Para evitar una curación excesiva, los 3 se turnaron para curarse. Cuando el cuarto tanque se encontró con una crisis, los 3 se distrajeron y Yesio tuvo que recordárselo. Los 3 clérigos se despertaron e inmediatamente fueron a ayudar al cuarto tanque. Esto no les tomó mucho tiempo porque estaban en una posición donde podían cubrir todo el campo y específicamente cubrir los tanques. La situación del cuarto tanque cambió rápidamente. En cuanto a un Rivalez Super Hottie, no le pasó nada. Glory tenía todo tipo de estadísticas, incluida la curación. Algunos de los jugadores abrieron las tablas de curación para echar un vistazo. Era cierto que Seven Blossom Leaks era una buena persona, pero incluso una buena persona no debería respetar a un idiota tan ignorante, ¿verdad? Como resultado, el tercer y cuarto tanque vieron a Seven Blossom Leaks seguir las instrucciones de un Rivalez Super Hottie, aunque no querían, lo hicieron de todos modos. Bien. Eso es perfecto. No te muevas. Al ver a los 3 moverse, un Rivalez Super Hottie gritó. Seven Blossom Leaks estaba tratando de mejorar. Cuando escuchó la aprobación de un Rivalez Super Hottie, se sintió desconcertado. ¿No está un poco fuera de lugar? Ustedes son lo suficientemente buenos. Voy a intentarlo. Un Rivalez Super Hottie gritó y luego se hizo cargo de los otros 3. Los 4 caballeros estaban todos en diferentes lugares, pero sus estatuas de piedra estaban todas en línea recta. Un Rivalez Super Hottie activó el espíritu de caballero y gritó, «Ya voy». Al final, no necesitó usar Arc Charge. Simplemente cargó hacia adelante en línea recta. Van. Las 4 estatuas de piedra fueron golpeadas por Heroic Charge y su situación se volvió la misma que la de las 4 estatuas anteriores de Blade Master. Un Rivalez Super Hottie no necesitó rescatar a todos con un rugido esta vez. Las 4 estatuas de piedra se derrumbaron y todos dejaron escapar otro suspiro de alivio. Esta vez, el líder del equipo Happy Chip estaba de un humor muy diferente al anterior. Después de matar estas 4 estatuas, su impresión de un Rivalez Super Hottie se volvió mucho más favorable. Esto se debió a que cuando un Rivalez Super Hottie fue a reunir a los monstruos, no usó una carga de arco. En cambio, lo configuró para que las 4 estatuas se alinearan y luego simplemente cargó directamente hacia ellas. Un Rivalez Super Hottie no había elegido mostrar su habilidad. Eligió coordinarse con todos y ejecutó un método más seguro y sencillo. Happy Chip agradeció su decisión. Un líder de equipo tenía que considerar las cosas desde la perspectiva del equipo, no solo desde la suya propia. Los líderes de equipo odiaban a las personas que querían ser héroes. Un Rivalez Super Hottie podría haber elegido lucirse y ser un héroe, pero optó por utilizar un método más simple. Muchos jugadores no se habrían dado cuenta. Además, después de luchar de esta manera, Happy Chip se dio cuenta de que un Rivalez Super Hottie los había ayudado a crear una nueva estrategia. Esta estrategia tampoco dependía de él. Alinear a los monstruos en línea recta y usar una carga heroica directamente contra ellos era algo que cualquier caballero podía hacer. Este tipo de estrategia fue muy práctica. En las siguientes oleadas de estatuas de piedra, los otros caballeros se convirtieron en los que reunieron a los monstruos. Había un total de 24 estatuas de piedra. Cada 4 tenían la misma clase, por lo que a los jugadores les gustaba agruparlos. Las 6 clases que tenían los 6 grupos de estatuas de piedra se determinaron al azar al comienzo de cada carrera. Después del momento inicial de miedo, el equipo de Happy Chip superó sin problemas 2 grupos con una estrategia tampoco tan difícil. Para los siguientes 4 grupos, Seven Blossom Leaves, el tercer, cuarto y quinto tanque se turnaron para reunir las estatuas de piedra. Todos ellos completaron con éxito su tarea. A medida que los grupos de estatuas de piedra caían una tras otra, todos se dieron cuenta gradualmente de que un Rivalez Super Hottie no era tan simple después de todo. Cada vez que un Rivalez Super Hottie volvía a decir algo, nadie lo abucheaba.
Los jugadores observaron nerviosamente. En un abrir y cerrar de ojos, se produjeron varios intercambios. Durante este tiempo, los clérigos levantaban sus cruces y luego las bajaban, levantaron sus cruces y luego las dejaron. Al final, ninguno de ellos lanzó ningún hechizo. Un Rivalet Super Jotie todavía no había sido golpeado ni una sola vez. Era lo mismo que contra las estatuas de piedra. Cuando comenzaba la pelea, se concentraba y esquivaba por un buen rato, pero este jefe tenía ataques más feroces y rápidos. Aún así, un Rivalet Super Jotie aún pudo esquivar varios ataques. Esto no era solo una cuestión de concentración, sino que también significaba que la velocidad de su mano había alcanzado un cierto nivel. Los clérigos aún tenían que tener cuidado porque sabían que si un Rivalet Super Jotie fuera golpeado por un ataque, tendrían que curarlo de inmediato. Con su equipo, no habría mucho tiempo para un respiro. Como resultado, aunque parecían estar pasando por un momento fácil, estaban incomparablemente nerviosos. Sus cruces se movían repetidamente hacia arriba y hacia abajo. No se atrevieron a relajarse ni un momento. ¡Ataque! De repente, todos escucharon a alguien gritar. Solo entonces se dieron cuenta de que un Rivalet Super Jotie les estaba diciendo que comenzaran a atacar al jefe. Todos habían estado mirando con tanta atención que se habían olvidado de nuevo. Los DPSers se apresuraron a atacar y los clérigos finalmente comenzaron a ponerse a trabajar. Los ataques del jefe no serían solo ataques de un solo objetivo. También habría ataques AOE. Un Rivalet Super Jotie podría esquivarlos, pero eso no significaba que los otros DPSers pudieran hacerlo. Al principio, todo el mundo estaba acostumbrado a esto, pero hoy sucedió algo sin precedentes. Los clérigos no habían curado al tanque principal antes de tener que curar a los demás. Como resultado, en las tablas de curación, los DPSers ocuparon los primeros lugares por la mayor cantidad de curación realizada, mientras que el tanque principal se hundió hasta el fondo. Hizo que todos se sintieran muy avergonzados. Esto realmente es. Los jugadores del equipo no sabían qué decir. Los clérigos que vieron los gráficos de curación también se quedaron sin palabras. Debido al desempeño de un Rivalet Super Jotie, la cantidad de trabajo por hacer disminuyó. Después de todo, curar el tanque era su prioridad. Para los DPSers con heridas leves, podrían curarlas cuando tuvieran tiempo. Debido a esto, la cantidad de curación que realizaron fue incomprensiblemente baja. Si otros lo vieran, definitivamente pensarían que los clérigos estaban holgazaneando, pero en realidad, no era que se negaran a sanar, sino que no tenían ninguna oportunidad de hacerlo. ¡Qué conflicto! Esta mazmorra los hizo sentir muy incómodos. Prestar atención. Happy Chip temía que se relajaran y se lo recordó a los clérigos. Finalmente, un Rivalet Super Jotie finalmente había sido golpeado por un ataque. Todos lloraron lágrimas de alegría. Los clérigos lo rodearon y lo sanaron. Realmente no estaban acostumbrados a no curar el tanque en una pelea contra un jefe. La concentración de un Rivalet Super Jotie comenzó a disminuir y fue golpeado por más y más ataques. Sin embargo, todavía estaba esquivando a la mayoría de ellos, por lo que todavía no presionó demasiado a los clérigos. Incluso contra el jefe, su habilidad podría compensar su mediocre equipo. Sin embargo, a diferencia de las estatuas de piedra, no hubo tiempo para relajarse. El jefe requirió toda su concentración y habilidad todo el tiempo. ¿Podrá aguantar toda la pelea contra el jefe? Todos lo dudaron. Inicialmente, el cambio asustaría a todos, similar a la primera vez que pelearon contra las 4 estatuas de piedra, pero después de acostumbrarse, sus peleas se volvieron más fáciles y eficientes. Segundo jefe. Tercer jefe. Estas 2 peleas de jefes eran prácticamente las mismas que las del primer jefe. Un Rivalet Super Jotie continuó compensando la falta de equipo con su habilidad. Después de derrotar a los 3 jefes, todos miraron la hora. Finalmente se dieron cuenta de por qué un Rivalet Super Jotie dijo, será más eficiente conmigo. El tiempo que usaron para vencer a estos 3 jefes fue mucho más rápido que sus carreras anteriores. Después de eliminar a las turbas, finalmente alcanzaron la 4ª marcha. ¿Qué tal? ¿Alguien me prestará algún equipo para usar? Preguntó un Rivalet Super Jotie después de eliminar a las turbas. Todos estaban un poco sorprendidos.
Poco después, recordaron que un Rivalez Super Hottie había dicho que necesitaría pedir prestado un mejor equipo para algunos de los jefes. ¿Dijo eso para el cuarto jefe? Creo que sí. Él hizo. Recuerdo lo que dijo. Además del cuarto jefe, también dijo el jefe final. No solo esos. Hay más. ¿No mencionó también al quinto jefe? ¿Lo recuerdo hablando de 2 jefes seguidos? Todos murmuraron entre sí. Debido a que menospreciaban a un Rivalez Super Hottie en ese momento, no habían prestado demasiada atención a sus palabras. Había pasado bastante tiempo y hacía tiempo que habían olvidado sus palabras. Te prestaré mi equipo. Seven Blossom Leagues felizmente dio un paso adelante. Todo su equipo le pertenecía. No fueron tomados prestados del almacén del gremio, por lo que se podían comercializar. Los gremios siempre invertirían en sus tanques para ganárselos. Al ver cómo Seven Blossom Leagues volvía a ser una persona amable, los jugadores con una buena relación con él se pusieron algo nerviosos. Después de todo, pedir prestado equipo no era un asunto trivial. ¿Cuánto hacía que conocían a un Rivalez Super Hottie? Aparte de su descarado nombre y su extraordinaria habilidad, no sabían nada más sobre él. ¿Y si fuera un estafador? ¿Qué pasaría si usara este tipo de método para engañar al equipo de otros? Muchos jugadores llegaron a esta conclusión. Cuando volvieron a pensar más detenidamente, un Rivalez Super Hottie solo había estado con ellos durante 3 jefes. Si les estafara todo un conjunto de equipos, sería un plan de bajo riesgo y alto rendimiento. Después de usar el equipo de Seven Blossom Leaf, un Rivalez Super Hottie inmediatamente se volvió más despreocupada. Ya no esquivaba tanto. Simplemente levantó su escudo y aplastó violentamente al cuarto jefe. Un grito. Después de acumular suficiente daño, el jefe convocaría la primera oleada. Ustedes no necesitan que les diga qué hacer, ¿verdad? Preguntó inigualable Super Hottie. No hay necesidad. Respondió 7 hojas de flor. Seven Leagues, ¿no podría ser tan amable? Todos lloraron. Más importante aún, este jefe podría teletransportarse libremente a través de estos pilares de piedra. En el momento en que el jefe se teletransportaba, reiniciaba su contador de agresión y atacaba libremente. Naturalmente, esta fue una prueba difícil para el equipo. Las clases, que no estarían en el mismo pilar de piedra que el jefe, serían los clérigos y las clases de largo alcance. Si el jefe de repente se teletransportaba a su posición y atacaba, era como si el sistema ignorara las reglas y provocara que sacaran el agro del tanque. La forma en que el equipo de Happy Chip resolvió este problema fue dividiendo los tanques entre los pilares de piedra. Cuando el jefe se teletransportaba, el caballero a cargo de ese pilar de piedra inmediatamente subiría a defender. Provocar, rugir o lo que sea que se use para restablecer el agro del jefe. Pero, ¿qué hizo un Rivalez Super Hottie? Persiguió al jefe cuando éste se teletransportó. Además, no era más lento que el jefe. La tarea, que originalmente se había dividido entre los otros caballeros, la asumió solo él. Después de teletransportarse, el jefe atacaría sin pensar. A menos que un jugador usara una habilidad como provocar o rugir, nadie sabría a quién atacaría el jefe. Como resultado, los tanques en realidad solo podían ser escudos de carne. Verían a quien el jefe intentaba atacar y luego saltarían frente al objetivo para atacar por ellos. Esta tarea no fue fácil para los caballeros. Porque esto era más diferente que el tanque normal. Normalmente, los monstruos atacarían a los caballeros. Los caballeros no necesitaban usar ninguna habilidad para establecer agresión para tanquear, pero en este caso, no sabían dónde atacaría el jefe. Tenían que predecir los movimientos del jefe y defenderse. El quinto jefe siempre fue una sección donde el equipo de Happy Chip nunca había podido pasar sin sufrir bajas. No perderían muchos jugadores, pero definitivamente perderían algunos. Podrían pasar al cuarto jefe sin bajas, pero después del quinto jefe, su equipo de 100 jugadores ya no tendría 100 jugadores. Pero todo cambió con la incorporación de un Rivalez Super Hottie. Un Rivalez Super Hottie siguió de cerca los pasos del jefe. También predijo e interceptó al jefe con precisión. La mayoría de los ataques estúpidos del jefe golpearon a un Rivalez Super Hottie.
Todos ellos fueron bloqueados por él a propósito. Su equipo de baja calidad no habría sido lo suficientemente bueno como para ser un escudo de carne adecuado. Si hubiera estado usando ese equipo, habría necesitado esquivar la mayoría de los ataques del jefe para reducir el daño recibido, pero ahora podría buscar activamente bloquear los ataques del jefe. Incluso con el equipo de Seven Blossom Leaf, los clérigos todavía sentían la presión. Por lo general, un solo jugador no podía defenderse del ataque del jefe. Tan pronto como el jefe se teletransportara a otro pilar de piedra, todos los tanques subirían juntos para actuar como escudos de carne. Tú bloqueas, yo bloqueo, todos bloquean, para que los clérigos puedan repartir su curación entre diferentes jugadores. Pero ahora, un Rivalez Super Hottie estaba bloqueando a todos sin ayuda de nadie. Además de eso, lo estaba haciendo mejor que lo que podían hacer juntos. Uno o dos clérigos en un pilar de piedra no fueron suficientes para curarlo adecuadamente. Afortunadamente, Happy Chip hizo los ajustes necesarios. El escuadrón cleric comenzó a perseguir a un Rivalez Super Hottie. Todos ellos centraron su curación en un Rivalez Super Hottie. Cuando cayó el quinto jefe, el equipo de Happy Chip había logrado otro gran avance. Finalmente habían eliminado al jefe sin una sola baja con este método. El equipo todavía estaba formado por 100 jugadores y ninguno había muerto todavía. Happy Chip se sintió algo avergonzado al decir que esto se debía a los esfuerzos de todo el equipo. Siempre se habían esforzado mucho en esta sección, pero nunca habían logrado pasar sin bajas. Fue gracias a un Rivalez Super Hottie y sus sobresalientes predicciones que el equipo logró no perder ningún miembro. Hermoso. Happy Chip elogió a un Rivalez Super Hottie. Por supuesto. Respondió un Rivalez Super Hottie. Los caballeros se sintieron muy avergonzados. Una tarea que no podían hacer con los 4 la acababa de realizar una sola persona. Habiendo creado historia, el equipo estaba de muy buen humor y arrasó con los jefes sexto, séptimo y octavo. Hasta el momento todavía no se han registrado víctimas. El tanque de un Rivalez Super Hottie fue extremadamente estable. Si alguna vez ocurriera un incidente, él vendría a rescatarlos. Con un tanque como este, incluso si alguien quisiera morir, sería extremadamente difícil. Una atmósfera de felicidad envolvió poco a poco a todo el equipo. El equipo mató al 9º jefe. Solo quedó el jefe final. Al mismo tiempo, esto fue lo más lejos que había progresado el equipo. Hasta ahora, aún no habían despejado este paso. Esta vez, tenían a todos sus miembros sanos y salvos, junto con un tanque poderoso como un Rivalez Super Hottie. ¿Cómo lo combatimos? Happy Chip no hizo arreglos precipitadamente, en cambio, le pidió consejo a un Rivalez Super Hottie. Habían intentado despejar esta sección innumerables veces pero habían fallado, por lo que Happy Chip no tenía mucha confianza en su estrategia. ¿Cómo lo combatimos? Un Rivalez Super Hottie escuchó esta pregunta y la repitió. Después de pensar por un momento, dijo, derribaré a los monstruos. Los traficantes de daños causarán daño. Los curanderos sanarán. La estrategia tan esperada resultó ser algo como esto. Hizo que todos quisieran llorar. ¿No era esto lo mismo que de costumbre? Mientras fuera un juego con tanques, sanadores y distribuidores de daños, ¿no se peleaba con esta estrategia para todos los jefes? Happy Chip refunfuñó durante mucho tiempo, pero no dijo nada. ¿Están todos listos? ¿Debería empezar? Dijo Super Hottie inigualable. Esperar. Esperar. Happy Chip lo detuvo apresuradamente. Hemos muerto aquí muchas veces antes. Dijo Oveja Feliz. Oh. El progreso de nuestro equipo siempre se ha detenido aquí. Dijo Oveja Feliz. Felicidades. Un Rivalez Super Hottie exclamó, hoy será la primera vez que lo limpie. ¿Debería empezar? Esperar. Esperar. Happy Chip todavía no estaba seguro de cuáles eran sus planes, por lo que no estaba preparado. Era la primera vez que llegaban aquí sin pérdidas. Tenían que aprovechar bien esta oportunidad. ¿Qué? ¿Cómo planeas hundirte? Preguntó Oveja Feliz. Ustedes probablemente no pudieron tanquearlo antes, ¿verdad? La mirada de un Rivalez Super Hottie se posó en Seven Blossom Leaves y los otros caballeros.
Los caballeros no pudieron evitar afirmar esta cruel realidad. El daño que sufrimos fue demasiado grande. Nuestros curanderos no pudieron seguir el ritmo. Happy's Chip dijo, tal vez sea porque nuestro equipo no es lo suficientemente bueno. Su equipo es lo suficientemente bueno. Un rivalet Super Hottie dijo, simplemente no tienes la habilidad suficiente. Esta es una batalla acuática, por lo que se requiere mucha habilidad. Es un poco más difícil. También sabes cómo participar en batallas acuáticas. Happy's Chip descubrió la fuente de la confianza de un rivalet Super Hottie. Un poco. Un rivalet Super Hottie respondió modestamente, pero ¿por qué sonaba como si estuviera fanfarroneando? Capítulo 568. Este es un tanque fuerte. La novena batalla contra el jefe en Tomb in the Sky tuvo lugar en el agua. La mayoría de los jugadores no estaban acostumbrados a las batallas acuáticas. Solo por esta razón, el noveno jefe de Tomb in the Sky se consideró incluso más difícil que el jefe final. Pelear contra un jefe en el agua era diferente a luchar contra jugadores en el agua. En PvP, fue justo para ambas partes. Los obstáculos del agua los afectarían por igual, pero para los jefes era un asunto completamente diferente. Para entidades descaradas como los patrones, que contaban con el respaldo del sistema, el agua no les afectaría como implicaría la lógica convencional. En el agua, los movimientos de los jugadores se volverían más lentos, pero los jefes podrían moverse libremente, como si fueran dragones volando por los cielos. Sería extraño si un oponente como este no fuera difícil de tratar. A Yeshu no le sorprendió que Seven Blossom Leaves y los otros caballeros no pudieran librar bien las batallas acuáticas. El tanqueo requirió acciones precisas. Cuando llegó un ataque, el caballero tuvo que levantar su escudo para defenderse. Después de todo, ese era el objetivo de un escudo. La mitad de la razón por la que los caballeros eran tanques era por la reducción de daño que obtendrían al equipar escudos. Sin embargo, en una batalla acuática, había una gran diferencia de velocidad entre el jefe y ellos. Esta diferencia de velocidad dificultaba que los jugadores captaran el momento de los ataques. Incluso un movimiento simple como levantar sus escudos no se podía hacer fácilmente. Si el caballero no pudiera usar su escudo correctamente, al caballero no le iría mucho mejor que a los blandos. La curación obviamente no sería suficiente. Si tuvieran un mejor equipo y pudieran tanquear sin el escudo, entonces podrían pasar fácilmente, pero Seven Blossom Leaves y los otros caballeros todavía estaban tratando de superar la mazmorra. ¿Cómo podría su equipo estar a ese nivel dominante? No sería del todo correcto decir que el noveno jefe de Tomb in the Sky requirió un equipo excepcional. No existía tal mazmorra que requiriera un equipo muy superior para vencer. En realidad, el noveno jefe solo requería habilidad en batallas acuáticas. La habilidad requerida no era demasiado exigente. Sería suficiente si el caballero pudiera levantar su escudo a tiempo para recibir el ataque del jefe. Capítulo 569. Las tres palas de hierro del jefe final. Un rivalet Super Hottie reemplazó de forma muy natural a Happy's Chip como líder del equipo. Su tono de voz también cambió. Acaba de empezar y ya estaba regañando al capitán del equipo, Happy's Chip. Muchos estaban enojados. Aunque era cierto que nunca antes habían luchado contra este jefe, un rivalet Super Hottie solo había hojeado la guía de la mazmorra 10 minutos antes de comenzar. ¿Cómo podía ser tan estricto? ¿Recitando palabras de la guía? Cualquiera podría hacer eso. Algunos de los jugadores querían decir algunas palabras burlonas, cuando de repente vieron al jefe final de Tomb in the Sky, Tomb Guardian Imset, de repente levantó las manos y golpeó su pala de hierro, que parecía más apropiada para un ladrón de tumbas, hacia el suelo. De repente se formaron numerosas grietas en el suelo. Rayos de luz brillaban a través de las grietas como ondas mágicas. Una tormenta feroz salió volando de las grietas, haciendo que todos los que estaban a punto de decir algo cerraran la boca. Happy's Chip había reaccionado demasiado lentamente a la reprimenda de un rivalet Super Hottie. La tormenta mágica que surgió de las grietas de la tierra cortó en pedazos a Happy's Chip. No quedó ni un cadáver. Todos, empiecen a moverse. Todos todavía estaban en shock cuando llegó otra orden.
Un Rivalez Super Hottie no dudó en ver morir al capitán del equipo. Cuando el guardián de la tumba golpeó su pala, se hizo a un lado hacia la derecha y esquivó las ondas mágicas voladoras. Como el objetivo se había movido, el jefe naturalmente se movió junto con su objetivo. No se atrevieron a ser lentos y corrieron detrás del jefe. Podían ver claramente que las ondas mágicas cubrían un arco de 90 grados frente al jefe. Un Rivalez Super Hottie le había dado un recordatorio, pero Happy Chip había sido demasiado lento, así que, por supuesto, lo mataron a aplausos. Sin embargo, el sacrificio del capitán del equipo no había sido en vano. Ahora todos se dieron cuenta del terror de este ataque. Este tipo de sentimiento no se puede sentir viendo un vídeo o leyendo una guía. En el mejor de los casos, la guía mencionaría que el ataque es un ataque AoE y cómo esquivarlo. Sin embargo, el lector no tendría ningún otro sentimiento al respecto. Solo los que estaban en el lugar pudieron descubrir lo rápido que comenzó el ataque y lo difícil que fue esquivarlo. Un Rivalez Super Hottie había advertido a Happy Chip que se diera prisa y se apartara del camino, pero aún así no pudo escapar del alcance del ataque y murió instantáneamente. Clases cuerpo a cuerpo, no se amontonen. Muévete hacia adelante y hacia atrás, alternando entre el uso de habilidades de rango medio y corto. Manténgase alejado del jefe. Después de usar una habilidad de corto alcance, retírese inmediatamente. Un Rivalez Super Hottie continuó dirigiendo el equipo. Para una mazmorra de 100 jugadores, para permitir que muchos se dispersaran y atacaran, el jefe generalmente tenía un cuerpo grande, por lo que varios personajes cuerpo a cuerpo podían rodear al jefe al mismo tiempo. No tenía sentido que los jugadores se alinearan y se turnaran para hacer daño. Sin embargo, este Tomb Guardián Imset tenía habilidades tan poderosas. Una cuarta parte del área se convirtió instantáneamente en una zona muerta, por lo que no había espacio para las clases cuerpo a cuerpo. Imset era bastante grande, pero no era un dragón enorme que decenas de jugadores pudieran rodear. En ese momento, todos se dieron cuenta una vez más del terror de este ataque. Debido a que crea una zona muerta de 90 grados al frente, tuvieron que dirigirse detrás del jefe. Todos corrieron detrás del jefe. Las clases de largo alcance no tuvieron problemas, pero las clases cuerpo a cuerpo tuvieron problemas para moverse. A pesar de que Yehyu les había dado una propina, su propina confundió un poco a todos. Las clases de largo alcance como los artilleros y los magos eran como pez en el agua, pero las clases cuerpo a cuerpo eran un desastre. Justo cuando los personajes de largo alcance se sentían bien consigo mismos, un Rivalez Super Hottie advirtió: los personajes de largo alcance están demasiado lejos. Si estás tan lejos, no habrá tiempo suficiente para esquivarlo. Yehyu les había contado todos estos consejos antes de la pelea con el jefe. Sin embargo, escuchar la teoría detrás de esto y ponerla en práctica fueron dos cosas muy diferentes. Cuando salió el ataque AoE, todos estaban demasiado ocupados y se habían olvidado de sus consejos. Al escuchar la orden que decía que estaban demasiado lejos, los personajes de largo alcance avanzaron. En ese momento, el jefe lanzó otro ataque. La pala de hierro en sus manos atravesó el suelo y comenzó a girar. Corre en sentido antihorario. Apúrate, apúrate, apúrate. Gritó apresuradamente el incomparable Super Hottie. Sonó como una declaración poco clara, pero un Rivalez Super Hottie se lo había explicado antes. La posición 3 se refería a uno de los lados del jefe. La orden significaba que nadie podía estar dentro de esa área. Prestar atención a la salud de todos les dio a todos una comprensión vaga del próximo movimiento del jefe. Después de todo, incluso aquellos que nunca antes habían comido carne de cerdo, habían visto correr un cerdo. Justo cuando la voz de un Rivalez Super Hottie bajó, la pala de hierro del jefe giró y cavó en el suelo. El jefe excavó en la ubicación de la posición 3. Aunque todos habían recibido las órdenes, en ese breve momento, algunos de ellos no habían podido ver claramente qué lugar era la tercera posición. Algunos incluso cometieron el error de correr hasta la posición 3. Algunos de los jugadores murieron directamente por la pala. Algunos de los jugadores fueron levantados por la pala y también murieron. Después de algunos gritos de miedo, la tierra recogida por la pala cayó. La tierra llevaba ondas mágicas, pero las ondas no parecían demasiado fuertes.
La tierra voló por el aire y llovió alrededor del jefe. Los jugadores ahora sabían que no era posible esquivar el ataque. El jefe completó el movimiento en un instante. Cuando vieron caer la tierra, todos quisieron huir presas del pánico, pero aún recordaban vagamente la advertencia. Asegúrate de evitar la posición 3. Afortunadamente, se hizo una advertencia y los aturdidos jugadores se pusieron alerta al instante. Vieron que avanzaban hacia la posición 3 y el sudor frío les empapaba la espalda. La advertencia había sido demasiado lenta. Tan pronto como se acercaron a la posición 3, surgieron más ondas mágicas y los mataron directamente. Si Tomb Guardian Imset fuera una de las 24 clases de Glory, Imset sería una clase de ladrón. Era una trampa. Su ataque básicamente colocó un montón de trampas en el suelo. ¿Era este tipo un guardián de tumbas o un ladrón de tumbas? Sin embargo, no tuvieron tiempo de pensar en este detalle. La tierra que caía no se podía esquivar. Afortunadamente, la tierra no causó demasiados daños. Los clérigos se concentraron y rápidamente sanaron a todos. En este momento, los clérigos se habían olvidado de un tema muy básico. El tanque. El tanque no había sufrido ningún daño, por lo que los clérigos no le habían prestado atención. En este momento de tensión, el tanque todavía no necesitaba ayuda. Cuando los clérigos miraron los nombres en la lista del equipo y sanaron a quienes carecían de salud, ninguno de ellos tocó a un Rivalez Super Jotie. Toda la tierra cayó y después de que terminó esta ola, la salud de todos volvió a la normalidad. Naturalmente, los clérigos comenzaron a prestar atención al tanque nuevamente, pero no se dieron cuenta de este punto. Porque no fueron los únicos. Es posible que uno de los clérigos no haya curado el tanque, pero los demás sí. Como resultado, cuando vieron a un Rivalez Super Jotie sano y salvo, ninguno de los clérigos pensó que el tanque se había cuidado solo. Manténgase en orden. El jefe solo tiene estas 3 palas de hierro. Todos presten atención a ellos y esta pelea será muy fácil. Después de que salieron las 3 palas de hierro, 14 jugadores murieron, incluido el capitán del equipo. Pero lo que no sabían era que estas pérdidas se consideraban leves para los retadores por primera vez. En realidad, cualquier equipo que se enfrente a Tomb Guardian Imset no lo tendría tan fácil como Happy Chip porque ninguno de ellos tenía un tanque con el nivel de habilidad de Yeshu. Cuando se produjera el tercer ataque, los clérigos tendrían que hacerse cargo del tanque y de todo el equipo. Los clérigos tenían una enorme presión sobre ellos. Si se equivocaran, muchos morirían. Pero el equipo de Happy Chip se había encontrado con un tanque como Yeshu. Para este ataque, los clérigos no necesitaban cuidarlo. Solo necesitaban preocuparse por el resto de los jugadores, y así fue como superaron este ataque tan fácilmente. Si Seven Blossom Leaves o los otros caballeros hubieran sido tanques, al menos la mitad del equipo habría muerto. Capítulo 570. Enemigo jurado. La batalla final contra el jefe continuó. Después de experimentar las 3 palas de hierro de Tomb Guardian Imset, el equipo de Happy Chip no se atrevió a distraerse. Además de concentrarse en la pelea, todos solo tenían un pensamiento en sus mentes. Después de salir de la mazmorra, definitivamente buscarían a aquellas personas que afirmaban que el 9º jefe era más difícil que el jefe final y les darían una buena paliza. Ese 9º jefe ni siquiera podía compararse con uno de los 3 ataques con pala de hierro de Imset. En la formación de teletransportación de Tomb in the Sky, Happy Chip esperó preocupada. Tenía una premonición de que la batalla final contra el jefe sería difícil, pero fue el primero en morir. Nunca había imaginado que eso sucedería. El equipo había llegado al jefe final sin víctimas, por lo que solo quería compartir su entusiasmo con alguien más, pero su escritura le había retrasado el movimiento, por lo que cuando comenzó la batalla, se había movido un poco más lento que los demás. ¿Quién hubiera pensado que este jefe sería tan feroz e inmediatamente comenzaría a golpear su pala de hierro? La oveja feliz estaba molesta. La batalla contra el jefe acababa de comenzar. Aún no habían despejado la mazmorra. ¿Por qué había sido tan arrogante? Cuando un jugador moría en una mazmorra, no dejaba caer ningún equipo, pero aún así perdía experiencia. Además de eso, debido al entorno vicioso conocido como dominio celestial, cuando un jugador reviviera, tendría plena salud sin ninguna pérdida de estadísticas.
Tomb in the Sky estaba ubicado en el aire y solo se podía llegar a él a través de varias formaciones de teletransportación en el dominio celestial. Cuando Happy's Chip revivió, fue enviado a la formación que habían usado para ingresar al calabozo. Happy's Chip descubrió que lo habían arrojado a un grupo de jugadores e inmediatamente tomó guardia. Esta era una habilidad básica de supervivencia en el dominio celestial. Ser arrojado a un grupo de jugadores era tan peligroso como ser arrojado a un grupo de monstruos. Poco después, Happy's Chip vio los nombres encima de los jugadores del grupo y se relajó. Estas personas eran un equipo de la quinta rama de Tyrannical Ambition. En este momento, estaban sentados o parados cerca de la formación de teletransportación. Nadie dijo nada. No parecían demasiado enérgicos. Happy's Chip era de la cuarta rama. Estos jugadores eran de la quinta rama. Happy's Chip realmente quería cerrar sesión, pero aún quería mantenerse al día con la situación en la mazmorra. Solo podía apretar los dientes y esperar los resultados. Frente al interrogatorio de Wolfhead, Happy's Chip se sintió triste. Resopló fríamente y cambió de tema. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Estás planeando entrar al calabozo o preparándote para salir del calabozo? Obviamente, sus palabras fueron para pinchar el punto dolorido de Wolfhead. Hoy era el día antes de que Tumba en el cielo se actualizara. Los equipos terminarían su recorrido por la mazmorra y luego la revisarían hoy. Si estaban reunidos en la entrada, solo podría significar que habían salido después de morir. Este equipo Wolf había sido el oponente de Happy's Chip durante muchos años, por lo que entendía su estilo. HMPH, no seas tan feliz. Moriste y saliste, lo que significa que tu equipo está prácticamente acabado, ¿no? Un equipo que llegó al jefe final sin bajas, TCH. Wolfhead repitió la información escrita cuando Happy's Chip compartió su entusiasmo. TCH, parece que todos habéis estado sentados aquí por un tiempo, ¿no? Además de mí, ¿ves a alguien más de mi equipo? Happy's Chip se rió fríamente. Sus palabras fueron correctas. Cualquiera que muriera saldría por la entrada por donde había entrado. El equipo de Wolfhead había estado aquí por un tiempo. El equipo de Wolfhead no había logrado despejar Tomb in the Sky y se sentía deprimido. Entonces, Happy's Chip salió y actuó muy arrogante. Wolfhead realmente quería maldecirlo, pero luego murió y apareció frente a él. Al principio se quedó bastante sorprendido. Después de ordenar sus pensamientos, se sintió increíblemente feliz. En este momento, Happy's Chip planteó este tema. Wolfhead no tenía forma de responder porque nadie más había salido además de Happy's Chip, pero justo cuando Happy's Chip terminó de hablar, papá. 6 de los jugadores de Happy's Chip reaparecieron. ¡Oh! Wolfhead gritó de alegría e inmediatamente les dio la bienvenida. ¿Habéis venido? Los 6 jugadores salieron y todavía estaban perdidos. Cuando oyeron que les hacía una pregunta, respondieron tontamente, aquí. Happy's Chip quería llorar de nuevo. ¿Qué pasa hoy? Todo estaba sucediendo en el momento equivocado. Todas las coincidencias iban en su contra. ¡Qué suerte tan terrible! Debe haberse puesto del lado equivocado de los demonios. Los 6 jugadores respondieron tontamente a Wolfhead y vieron al capitán de su equipo.